En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lasinias tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en el segundo domingo de Adviento, en la mitad de camino de estos 40 días de preparación. Y una de las cosas muy interesantes que hemos estado viendo es que pues estamos en una actitud de espera, una actitud de expectativa, como dicen también, a la llegada de alguien que ya llegó y alguien que sigue estando con nosotros, que es nuestro Salvador. Es muy triste ver, hermanos, al pueblo de Israel moderno, no al verdadero Israel, eh, haciendo sus oraciones a oídos sordos en el muro en donde de verdad se lamentan por su pobreza espiritual, y siguen esperando al que ya vino y al que no va a tener compasión de ellos por mucho que le clamen y por mucho que le digan Señor. ¿Por qué, hermanos? Pues porque es muy interesante que aunque Jesús haya venido ya, aunque Jesús haya cumplido ya las promesas del Antiguo Testamento, no porque haya venido significa que la gente lo haya querido, que la gente lo haya entendido y que la gente lo haya aceptado. De manera que nosotros como cristianos, cuando vemos a los judíos que no son nuestros hermanos ni mucho menos, pues vemos un pueblo desolado, igual que el mundo islámico, esperando una promesa que nunca va a llegar porque no es una promesa para ellos. Sin embargo, nosotros, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud ante esta situación? Pues no de sentirnos ni mejores ni de sentirnos superiores, sino simplemente sabernos salvos. Porque nosotros, como el verdadero Israel, como el verdadero pueblo de Dios escogido desde Abraham hasta nuestros días, la única razón por la que estamos aquí y nuestras oraciones sí se escuchan y nosotros no necesitamos de un muro para lamentarnos en nuestra miseria, es porque la palabra de Dios vino y preparó el camino en nuestras vidas para que pudiéramos recibir al Mesías prometido. Y es porque nosotros, por su misericordia, porque en nosotros, por su amor para los hombres, como leíamos en nuestra confesión en Tito, Él nos salvó, no por obras de justicia, no por la sangre que lleváramos en nuestras venas, no por la historicidad que tuviera nuestra confesión, sino por su misericordia.
Y muy interesante lo que estudiábamos hoy en la escuela dominical por medio del lavamiento y de la regeneración en el Espíritu Santo que Él derramó abundantemente sobre nosotros. Y dice Tito, ¿y esto para qué? Justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza que es en Cristo Jesús. Qué interesante es conocer toda la escritura en su contexto y en su totalidad, ¿verdad? Porque si nosotros estamos aquí hoy, no es por nuestra genética, obviamente que no, no es por nuestra tradición, sino por amor de Dios a nosotros. Y hermanos, entonces cuando nosotros consideramos esto, cuando consideramos, por ejemplo, en el día de hoy el ministerio del hombre más grande de la historia, como dijo Jesús, nacido de mujer, que es Juan el Bautista, nos lleva a pensar por qué era necesario su ministerio de preparación. Y vean cómo lo dijo Isaías, otro profeta antes que él, hablando de San Juan Bautista, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y vean qué bonito dice el versículo 6 como si hablara de nosotros, ¿no? Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Por qué es importante el ministerio de San Juan Bautista de preparar el camino? Hablábamos hace 8 días de esta gran escena que tenían todos los reyes de llegar y tomar posesión de las ciudades y conquistarlas para que la gente que no, obviamente no había ni redes sociales ni forma de enterarse, supieran que ya no estaban bajo un régimen antiguo, sino un nuevo rey. Eso lo veíamos hace 8 días con la entrada triunfal. Y de alguna forma, podríamos decir, bueno, pues es que es necesario que el rey que le preparen el camino, porque no vaya a ser que haya alguna amenaza o que haya alguna resistencia en la ciudad. Entonces quizás es necesario que los grandes reyes tuvieran un mensajero anterior. Lo interesante es que sí había un mensajero que llegaba preparando el camino del rey, porque se le llamaba de hecho chismosos en su palabra eh, aramaica. ¿Y qué eran estos chismosos? Pues los que de verdad, bueno, es la traducción mexicana, ¿verdad? Eran los que llevaban las nuevas del campo de batalla y llegaban a las ciudades y tocaban en las puertas y decían, ha muerto el rey tal, y ahora el tal rey ha tomado posesión de nuestro imperio. Y llegaban corriendo antes a las ciudades, se iban corriendo de ciudad en ciudad, y todo el mundo pues se alarmaba, ¿no? Y ya para cuando llegaba el rey, pues ya lo que a lo mejor para algunos era chisme nada más, o para otros era pues algo fantástico, se volvía realidad, ¿no? Y junto con estos, en ocasiones, depende ya de la cultura, también venía una comitiva como literalmente preparando el camino, no fuera a ser que hubiera emboscadas, porque luego sí se daban las emboscadas. Todo mundo sabía que del campo de batalla el rey iba a avanzar a la ciudad capital para conquistarla simbólicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se preparaba toda una procesión para evitar cualquier incidente, ¿no? Que Jesús, literalmente Jesús, va a venir a juzgar el mundo. Sí, eso es lo que dicen los musulmanes. Los judíos creen que va a venir el Mesías y que tiene que pasar por esa puerta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues musulmanes de todos los años, de todas las eras, han salvaguardado esa puerta para que el Mesías no llegue, ¿sí? Y mientras esa puerta esté cerrada, el Mesías no va a llegar, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos desde eso que les estoy diciendo, que el Señor necesita que alguien vaya y le prepare el camino, pues quizás debe ser nuestra misión como cristianos ir a volar esa puerta, ¿no? Ir a abrir camino, ir a quitar las tumbas o hacer algo, ¿no? Una exhumación masiva para que Jesús pueda finalmente entrar. Me dio risa que hasta mis alumnos, que nada que ver con esto, me decía una alumna, pues como si no pudiera pasar volando por encima del muro, ¿no? Y yo les decía, yo le respondía a Meruna, pues sí, hasta caminó por el mar, ya mero unas tumbillas y un... Porque sí, literal está tapado así, ustedes pueden ver la puerta y está sellada, ¿no? Y ya nuestro Señor, ay, no puedo llegar porque está cerrado, ¿no? Vean cómo da risa, pero luego así lo pensamos, que el Señor me necesita, que el Señor necesita que alguien le prepare el camino, como los grandes reyes del pasado, ¿no? Pero lo que nos llama la atención, hermanos, de la vida de San Juan Bautista y lo que venimos leyendo más adelante, es que vean a quiénes les habla.
por si creían que los predicadores de antes eran buena onda como los de hoy. Dice, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y no está hablándoles de los que están rebeldes allá, ¿sabe dónde? Son los que vienen en este caso, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? ¿Y qué les dice San Juan Bautista? Oh generación de víboras, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Qué interesante llamado, ¿verdad? Y es que cuando nosotros pensamos de que es necesario que venga un precursor, un mensajero que prepare el camino, con la predicación de Juan el Bautista, hermano, nos damos cuenta que el que necesita de esta preparación es el que lo va a recibir. Porque el Señor viene cuando se le dé la gana. El Señor vence como cuando quiera. Pero leíamos en la mañana en la escuela dominical, en Primera de Pedro, su paciencia es por los necios de nosotros. Y no es el Señor el que necesita que le preparen camino, sino es el camino el que necesita ser preparado para recibir al Señor. Y hermanos, es muy triste, como dice el Evangelio según San Juan, que a lo suyo vino, pero a los suyos no le recibieron. Fíjense cómo no es de que si Jesús vino o no, Él vino. ¿Cuál es el asunto? Que los que necesitaban haber preparado el camino en sus vidas no lo recibieron. Y eso es lo que tenemos, hermanos, de testigo en toda la ciudad de Jerusalén el día de hoy. Porque, hermanos, el que necesita de este mensajero que venga y grite en nuestras puertas que Jesús viene, soy yo, el que vivo en la ciudad. El Señor no necesita anunciantes, no necesita mercadotecnia, soy yo el que necesito saber que el Señor viene. No vaya a ser que, como sucedió hace 2000 años, el Señor ya vino y 2000 años después siguen esperándolo. Qué cosa tan más triste, ¿no? Y eso habla del ejemplo de los judíos, los que están iguales, no sé si poquito peor o menos, los musulmanes que ni siquiera entendieron quién vino y a qué vino. Y hermanos, muchas veces nosotros en nuestra vida, como cristianos, y no, ojalá fuera primerizos, luego somos cristianos ya de 40 años y estamos en las mismas, ¿no? Una de dos, o no me doy cuenta de lo que el Señor significa para mi vida y lo que verdaderamente su salvación significa para mi eternidad, y lo veo como un banco nada más, lo veo como un doctor, talentosísimo, y no lo veo como el Salvador del universo, porque ni entiendo, ni mi cabeza ha estado tan dura, mi vida ha estado tan alejada de Él, que soy cristiano de generaciones, pero nunca había pensado en Jesús como mi Salvador para vida eterna. Y eso, hermanos, lo podemos nosotros llamar como fe de tradición nada más. De que voy, pues porque hoy toca, voy porque es domingo, voy porque es bautismo, voy porque es... Y hermanos, no me doy cuenta de la razón de asistir a la iglesia, es porque es mi Señor, es mi eternidad la que está allí, la que está en juego. Es el nuevo reino que toca a mi vida. O todavía más triste, incluso, hermanos, cuántas personas no conocemos que han escuchado el mismo mensaje, han escuchado las mismas palabras, pero el Mesías se les fue. Hermanos, porque ¿cuál fue la diferencia entre los judíos cristianos y los judíos no cristianos? Que unos escucharon por la misericordia de Dios y otros no escucharon por su dureza de corazón. ¿Se dan cuenta por qué hace falta que vengan y nos griten como San Juan Bautista? Porque ya estamos muy acostumbrados a esta cultura de cristal, ¿no? En el que, ay, mira, es que tienes áreas de oportunidad. Mis compañeros de la maestría dicen, ay, no, a mí me daría mucho miedo ser alumno tuyo. Porque todo mundo, humanistas, dicen, ay, es que tienes áreas de oportunidad, tienes oportunidades de crecimiento. Y yo no les digo estas palabras, pero lo equivalente, ¿no? En el área en la que me desarrollo, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la vida venidera?
Ya estuvo bastante bien de abrazos y no balazos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque si de vez en cuando San Juan Bautista o la palabra de Dios no viene y nos agitan para que entiendas, el Mesías de por sí viene, el Mesías de por sí va a pasar y no vaya a ser que mi vida se perdió de su llegada. Y eso es muy triste con nuestros amigos, con nuestras amistades. El mejor amigo de toda mi vida es necio, pero necio. ¿Y qué creen que va a pasar si no cambia ese corazón duro? Pues el Mesías se le va a pasar. Tan cerquita que estuvo porque aquí estaba su mensajero. Pero hermanos, aunque nos digan víboras, aunque nos digan árboles a punto de ser cortados, aunque nos digan, ¿qué más nos dice San Juan Bautista? Mm, hipócritas. ¿Te das cuenta que el Señor al que ama castiga y reprende al que ama? Hermanos, qué oportunidad tan hermosa tenemos cuando lo vemos desde la perspectiva de que el Señor todavía nos está hablando, de que el Señor todavía nos está llamando. Qué oportunidad tan hermosa, hermanos, tienen los judíos en Israel a través de esas iglesias que se juntan en las catacumbas y se juntan en los sótanos de las fábricas y predican el evangelio a secreto. Porque hermanos, incluso fuera de ese muro vacío e inútil en donde se lamentan, la palabra de Dios sigue viva y luchando por las 70, por los miles de rodillas que no se han doblado todavía ante el Baal, ante el que le hacen así todos los días. El evangelio sigue vivo, hermanos, y aunque para muchos ya se les pasó, para tantos sigue presente el evangelio vivo y Jesús sigue viniendo constantemente. Hermanos, qué hermoso es celebrar Navidad cada año, ¿verdad? Porque es un recordatorio de que todavía no es tarde, de que Jesús sigue viniendo, de que Jesús está presente. Y si tú escuchas hoy, como dice la Escritura, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor sigue hablando, sí te grita de vez en cuando porque te hace falta, pero de todas maneras sigue siendo su voz que te llama y escucha al Mesías, el Mesías te llama. Y cuando esta voz de gritos a veces tiene eco en tu vida, tú formas parte de toda esa carne. Nosotros latinos, hermanos, nada que ver en la historia de salvación. Nosotros que no teníamos nada que ver ni en la época, ni en la geografía, ni nada, ni en la cultura, aquí estamos celebrando al Mesías prometido, porque por la misericordia de Dios y por los gritos de tantos de los que nos precedieron, nosotros somos parte de esa carne que hemos visto la salvación de Dios. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y verá toda carne la salvación de Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú enviaste a tu profeta, San Juan Bautista, Señor, porque has enviado a tantos santos que nos han precedido, porque has enviado, Señor, a todas esas personas que nos presentaron el Evangelio por primera vez. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra, aunque fuera a gritos, aunque fuera, Señor, a veces sin tacto, tú, Señor, también nos llamaste y hoy tenemos la oportunidad de esperar junto con todos tus santos la llegada de tu Hijo, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos enseñas a darnos cuenta que nosotros somos quienes necesitamos de este anuncio, de esta preparación, Señor. Y te pedimos, Padre, que por tu misericordia nos ayudes, Señor, a anhelar y a esperar correctamente a tu Hijo. Señor, ayúdanos a recibirlo como tú deseas, Padre. Prepara el camino en nuestra vida, prepara el camino en nuestro corazón, rompe nuestra necedad, destruye nuestra arrogancia, Señor, y ayúdanos a que no, Señor, perdamos la oportunidad de recibirlo como tantos millones lo han recibido a lo largo de la historia, Señor. Gracias te damos por nosotros, porque aunque no nos tocaba, Señor, aunque no somos hijos de Abraham en la carne, Señor, nosotros fuimos capaces de ver
la salvación de tu Hijo por ese amor que tuviste para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a preparar el camino para otros, para que otros te conozcan y también vivan para tu gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.